¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con la carta de Santiago, continuamos con el capítulo 3. La segunda parte de este capítulo tiene como título La sabiduría de lo alto. Hace unas semanas te hemos presentado la sabiduría que proviene de Dios. El titular varía en pocas palabras, pero el tema es el mismo. Santiago nos habla en la palabra de dos clases de sabiduría. La sabiduría del Espíritu de Dios, la que proviene de lo alto, y la otra sabiduría, la terrenal, la carnal, la diabólica. La sabiduría que proviene de Dios es primeramente pura, verdadera, infinita. Esta sabiduría nos permite apreciar las cosas y los sucesos en su justa medida en conformidad a su palabra. La sabiduría de lo alto es la que nos provee conocimiento del Altísimo y por consiguiente obediencia a su palabra. Estos mensajes nos enseñan que la sabiduría de Dios comienza cuando tenemos la revelación exacta de quién es verdaderamente Dios. Y entonces le ofrecemos el reconocimiento, le reconocemos y le damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración que Él merece. Salomón escribió un proverbio, capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Un verdadero siervo de Dios busca la sabiduría de lo alto con humildad de corazón, voluntariamente. Hace las cosas conforme al punto de vista de Dios. Un verdadero siervo de Dios se deja guiar por los mensajes cristianos, se deja guiar por lo que su autoridad, su pastor, le comparte. En cualquier asunto, busca la guía de Dios antes de actuar. Todo lo lleva al sometimiento de la palabra de Dios, apartándose de lo que no es justo y verdadero. El siervo de Dios que posee sabiduría espiritual es humilde, es prudente, es recto, es sumiso, es paciente, posee conocimiento, posee inteligencia. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En pocas palabras, debemos amar la sabiduría del Altísimo más que las piedras preciosas, más que todas las riquezas del mundo, y por esto nunca debemos abandonar la sabiduría de Dios. Tenemos que amarla, tenemos que guardarla para ser protegidos por ella, ensalzarla, abrazarla, honrarla para ser adornados por ella. Estos estudios bíblicos, lo creas o no, nos enseñan que Dios es quien nos hará sabios en todos nuestros caminos, nos va a dar seguridad para vida eterna, va a embellecer nuestra alma, nos dará gracia a nuestro espíritu y nos prepara para tener una vida agradable a Dios, útil, santa, llena de sentido. Nos encamina a una vida recta, justa, llena de bendiciones. De nuevo Salomón escribe lo siguiente, Proverbios capítulo 4, verso 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Si estamos faltos de sabiduría, pidámosla al dueño de la sabiduría, pidámosla a Dios, quien nos la dará en abundancia. Está a las puertas de nuestra vida. Por eso debemos abrazarla, porque en ella vamos a encontrar la verdad. Cristo es la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como leemos en Colosenses capítulo 2, verso 3. Esta carta de Santiago nos enseña que la sabiduría de lo alto
es la misma palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se revela a sus escogidos, que nos enseña en todo momento, en todo lugar y en cada ocasión. La sabiduría de lo alto es quien invita al simple a dejar su simpleza y a los pecadores a dejar su impiedad. A través de esta carta aprendemos que Dios invita a los rebeldes a dejar sus caminos torcidos y al injusto a practicar la justicia. El amor incomparable de Dios te invita y me invita cada día a arrepentirnos de nuestras malas obras y de nuestros malos caminos. Volvemos a leer Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí Santiago define dos clases de sabiduría y el tema principal de este mensaje es reconocer cuál de las dos sabidurías poseemos. Aquí Dios nos está confrontando con su verdadera palabra y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Por una parte tenemos la sabiduría falsa. Santiago también nos habla de esa sabiduría de la que no proviene de lo alto, sabiduría terrenal, carnal, diabólica, que proviene del mismo demonio. Por un momento nos detenemos aquí. La sabiduría falsa se conoce como el árbol que se le conoce por su fruto, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versos del 17 al 20, hay alguna referencia. La sabiduría se conoce por las acciones de los hombres, su conducta, sus obras, sus pensamientos. Estos versículos nos explicitan cómo se manifiesta la sabiduría terrenal en el hombre carnal. Celos, contiendas, rencillas, envidias, rivalidades, ambiciones egoístas. Esta carta de Santiago nos ayuda a entender que esta clase de sabiduría es terrenal y diabólica. Es una planta que no ha sido desarraigada de este mundo. Es una planta que crece en su ámbito natural, arraigada en el suelo de un mundo de maldad. Son almas adúlteras que no han cambiado, que no quieren cambiar su naturaleza pecaminosa, que tienen apariencia de verdad, pero sus almas están llenas de engaños, mentiras, falsedad, hipocresía. Mira lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los hombres que poseen la sabiduría falsa y diabólica mantienen una naturaleza terrenal. Son almas con mentalidad carnal de un mundo meramente natural. Son almas con sus mentes entenebrecidas que aún piensan según los criterios que imperan en el mundo. Y lo único que demuestran con su forma de ser, con su forma de pensar, de actuar y de vivir, es que son hijos del padre de mentira. Todos ellos. El camino que transitan es un camino de destrucción, de muerte. Ante la luz de la palabra, cada uno de nosotros sabemos cuál sabiduría es la que poseemos. Y por esto, quienes somos verdaderos cristianos, sigamos abrazando, sigamos amando la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios. Pongámonos a disposición del Espíritu Santo y el amor, la gracia y la misericordia de Dios obrará en nosotros al querer hacer como Él quiere que hagamos. Es decir, hacer su perfecta voluntad. Dios nos ha hablado y nos hará entender, aún los más simples hallarán sabiduría, los pecadores hallarán el camino de la verdad. Santiago capítulo 1, versos 16, 17 y 18. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuentan que tiempo atrás acusaron injustamente a una persona de asesinato. El juez encargado de dictar sentencia estaba enemistado con el acusado, pero para dar ante el pueblo una imagen de imparcialidad, dijo al pueblo que iba a dar a uno la oportunidad. Iba a dar una oportunidad al acusado para que fuera él quien decidiera su suerte. Eligió entre dos papeles en los que iba a escribir en uno inocente y en el otro culpable. Los dobló y le dio a escoger uno. El acusado escogió uno, eligió una parte, se metió el papel en la boca y se lo tragó.
La única forma de saber cuál había sido la lección era abrir el otro papel, y vieron que había escrita la palabra culpable. El pueblo pidió que dejara libre al acusado y el juez de mala gana tuvo que hacerlo. Lo que desconocía el pueblo era que el juez había escrito la palabra culpable en ambos papeles. ¿Cómo podríamos definir la forma como actuó el acusado? ¿Fue listo? ¿Fue sabio al actuar de esta forma? Más bien podríamos decir que fue astuto, fue hábil, fue listo, pero no fue sabio en el sentido que enseña la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde abunda la astucia, pero la sabiduría escasea. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría divina, no es algo que se consigue con la acumulación de conocimientos a lo largo de los años. Sabiduría divina no es igual a experiencia, porque tocaría tener mucha experiencia para llegar a tener sabiduría cuando llegamos a Dios. Ahí es donde podemos empezar a ser sabios. Tengamos la edad que tengamos. En el libro de Proverbios, Salomón escribió 9 capítulos para hablar de la sabiduría y enseñarnos sobre los beneficios de obtener esa sabiduría. Aún dice que bienaventurado el hombre que la adquiere. Proverbios capítulo 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Resumiendo este proverbio, Dios provee la sabiduría. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Dios no da cualquier sabiduría. Da una sabiduría sana. El siguiente versículo de Proverbios 2 dice lo siguiente. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Hay varias clases de sabiduría. Primero, la divina. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto hay que tenerlo muy claro. Hay varias clases de sabiduría. Está la divina, pero luego tenemos, como hemos leído, la terrenal, la animal, la diabólica. Y hay una diferencia muy grande entre ambas sabidurías. Hay una diferencia entre la sabiduría divina y las demás. La sabiduría divina es pura, es pacífica, es amable, es benigna. Es piadosa, es misericordiosa, da buenos frutos, no hay incertidumbre, es decir, no hay dudas, no hay hipocresía. La sabiduría se refleja en todas estas virtudes que nos dice el Señor. La sabiduría terrenal es celosa, es jactanciosa, es mentirosa, es perturbadora, es perversa. La sabiduría divina hay que adquirirla. Proverbios capítulo 4, verso 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Hay que retener la sabiduría. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Proverbios capítulo 4, verso 6. La sabiduría también hay que engrandecerla. Engrandécela y ella te engrandecerá. Esto es lo que dice el versículo 8, Proverbios capítulo 4. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué representa la sabiduría en nuestra vida? Proverbios capítulo 4, versículo 9. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Esto es lo que representa la sabiduría en nuestra vida. Pero también dice lo siguiente. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Proverbios capítulo 4, verso 10. Vamos a leer el versículo 11, el 12 y el 13. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se te estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Para ser sabios, debemos vigilar, controlar nuestras actitudes.
Te invito a que leas este capítulo 4 porque habla muy bien sobre la sabiduría. Lee los siguientes versículos del 14 al 19. Podrás encontrar la solución a estas preguntas. Para ser sabios, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, el versículo 14 dice: no entres por la vereda de los impíos. Para ser sabio, ¿qué debo hacer? Pues en primer lugar esto: no vayas por el camino de los malos. No entres por la vereda de los impíos. Déjala, no pases por allá. Apártate de ella. La sabiduría no se halla en cualquier lugar ni tiene precio. Se halla en Dios. Él es el que provee sabiduría. ¿Te falta sabiduría? Pídela a Dios y Él te dará. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Esto es lo que preguntaba Job en el capítulo 28. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. Versículo 15, Job capítulo 28, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por ajas de oro fino. Está hablando de la sabiduría. ¿Cuándo empezamos tú y yo a ser sabios? Job nos da la respuesta. Capítulo 28, verso 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En conclusión, temámosle a Dios, apartémonos del mal y seremos sabios. ¿Te falta sabiduría? Pídela a Dios, el Padre, el Creador, y Él nos va a dar abundantemente, sin reproche. Solo tenemos que acudir a Él, solo tenemos que acudir a su presencia, solo tenemos que buscarle en oración. Sabiduría para discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Deseas y anhelas esa sabiduría? ¿Deseas esa sabiduría que proviene de Dios, que proviene de lo alto, del Padre de las luces? ¿O deseas la sabiduría terrenal, animal, diabólica, la que le pertenece a Satanás? La decisión es tuya. Elige, pues, la sabiduría de lo alto.